Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream de Stream y Café. Bienvenidos al Stream y Café de marzo. De una vez aclaro y menciono que no tengo nada programado, nada, o sea, yo normalmente improviso en estos streams y pues voy hablando de los temas que me parecen relevantes e importantes. Resulta que el día de hoy, 8 de marzo del 2026, o el 8 de marzo de manera general, es el Día de la Mujer. Entonces vamos a hablar sobre mujeres, sí, vamos a hablar sobre mujeres. No tengo como un discurso planificado de qué, pero pues es el día, este es el día en que se conmemora la lucha de las mujeres. Y bueno, acabo de pasar un ratico en Instagram mirando contenidos y pues aparece contenido de mujeres que alzan su voz el día de hoy o en estos días, en este momento, para hablar sobre la lucha, para hablar sobre el día, para hablar sobre el mes incluso, y lo que, o sea, para hablar de las mujeres, ¿no? Entonces vamos a ver algunos videos, vamos a comentar algunos videos, eh, vamos a dar nuestra opinión con respecto al día, al día de las mujeres. Y por otro lado, en Colombia, el día de hoy, 8 de marzo del 2026, son ¿qué dice la billetera? Son las elecciones, ¿sí? Finalmente llegamos al día de hoy a las elecciones de Senado y Cámara de Representantes 2026-2030. Eso quiere decir que por ahí a las 8 de la noche, 9 de la noche y el día de mañana se va a hablar en medios de comunicación y todo va a rondar sobre cómo quedó finalmente constituido el Congreso. Todavía la gente, los colombianos, están saliendo a votar, ¿no? Todavía. Creo que se cierran las urnas, perdón, a las 4 de la tarde se cierran las urnas para votar. Entonces, si o sea, si está viendo esto, le recomiendo y no ha votado, le recomiendo que salga rápido de su casa y vaya y vote porque necesitamos que la gente vote. Resulta que, bueno, prácticamente eh, me apareció un video y después de ese video me aparecieron otros videos de personas criticando a Carol Solís Menco, no sé si es Solís Menco, bueno, a ella, la criticaron a ella por un video que no logré encontrar el video específicamente, ella ya, aquí hay una foto donde ella votó. Ella obviamente ¿cómo decirlo? Bueno, dice comunicación estratégica, politóloga y bueno, es politóloga, ¿no? Y bueno, utiliza su canal de Instagram o sus redes sociales para hablar de temas políticos específicamente. Yo la sigo a ella, pero bueno, resulta que el primer video que vi, ya vamos a empezar a hablar por el tema de las elecciones. El primer video que vi de ella, o sea, el primer video que vi fue el de, ¿dónde está este tipo? Este tipo es el mamerto este,
El mamerto este, bueno, el mamerto este, bueno, era candidato, era o es candidato a la Cámara por Bogotá, pacto histórico, otro modo es posible, bueno, no sé, o no sé si llegue finalmente al Congreso, estará el tipo muy pendiente específicamente de las votaciones ahorita, pero este tipo le hace un video a, eh, a, a esta mujer. Y entonces vamos a escuchar específicamente el pequeño fragmento. No encontré el video original, pero este tipo le hace una crítica a lo que está diciendo ella, a lo que va a hacer ella, ¿no? Entonces, escuchemos un poquito. Voy a votar en la consulta del centro derecha como estrategia de contención de la derecha más recalcitrante de este que país. voto de contención y Y bueno, ahí el tipo empieza a hablar de un tema. Resulta que Carol dice en un video que no encontré en sus redes sociales que iba a votar a la consulta de la centro derecha por cuestiones de contención. Supuestamente, y por lo que he escuchado de los otros videos, de las reacciones de la gente sobre lo que dijo Carol, criticando a Carol, criticando, o sea, la supuesta estrategia de Carol, eh, ella dice que va a votar a la consulta eh, de centro derecha y va a votar por Oviedo, si no estoy mal. No, no encontré el video original, ¿no? Pero creo que va a votar por Oviedo. ¿Quién es Oviedo? Oviedo creo que era el director del DANE en el gobierno en el gobierno de Iván Duque, si no estoy mal. Ahí se dio a conocer el tipo, o sea, por ser el director. El tipo habla como Gomelo, por decirlo de alguna manera. El tipo, o sea, me estresa el tipo Oviedo, pero bueno. Eh, Juan Daniel Oviedo, este tipo. Eh, ¿Qué ha hecho este tipo, Juan Daniel Oviedo, en los últimos días? En los últimos días, ¿qué es lo que ha dicho? Aparece un video de él hablando de manera positiva sobre Gustavo Petro. Ahí aparece un video donde Vicky Dávila coge y mira a Oviedo y le dice, ¿a ti por qué te gusta ese tipo Petro? ¿Sí? Y entonces él aparece y dice un par de frases que suenan como muy coherentes y que suena uno, o sea, que uno dice, oiga, el tipo reconoce la labor del gobierno de Gustavo Petro, porque elogia de alguna manera la labor de Gustavo Petro, ¿no? Dice, o sea, la realidad es que Gustavo Petro ha hecho una buena gestión, ¿no? Es como el mensaje que da Oviedo. Y no por eso, y no por decir eso, estoy en contra, estoy a favor de Gustavo Petro, sino que hay que reconocer las cosas como son. Más o menos eso es lo que dice en un par de frases Oviedo. Pero claro, esto que dice Oviedo es una estrategia política para que personas como Carol lleguen finalmente a decir que van a votar para darle prioridad a X candidato y que le parece que X candidato es. Por ejemplo, yo como colombiano no decidí, o sea, yo me pidieron que consultas, o sea, no me dijeron nada de las consultas, me dijeron por qué va a votar y yo, Cámara y Senado, punto, ¿sí? O sea, y pues claro, yo pensé el día de ayer, dije, bueno, o sea, cojo una consulta y voto por algún candidato para supuestamente, o sea,
hacer la estrategia que la estrategia que dijo Carol que iba a hacer. Yo también lo pensé, ¿no? Por el tema bueno, sí, o sea, para mí personalmente la disputa presidencial está entre dos candidatos, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, ¿sí? Ahorita, a las 8 o 9 de la noche, o mañana muy temprano, pues se sabrá específicamente cómo quedaron los candidatos presidenciales y quiénes quedaron de la centro derecha, centro izquierda y del centro. Bueno, ahorita se verá cómo quedó el tarjetón de la primera vuelta, ¿sí? Obviamente yo voy a votar por Iván Cepeda, pero bueno, el hecho es que, bueno, el tema es que cuando yo, o sea, cuando yo dije, no, voy a votar por este tipo, voy a votar por alguien de la consulta, ¿sí? Para que figure específicamente el tarjetón, también me di cuenta de que eso puede dar la sensación allá afuera a la centroderecha, a la centroizquierda y al centro, a la derecha, a lo que sea, ¿sí? Eso puede dar la sensación de que los colombianos están votando por todos esos candidatos. Es decir, por ejemplo, si llego yo y voto votaba en la consulta, no, a Juan Daniel Oviedo, ¿no? Eso puede darle la sensación a Juan Daniel Oviedo de que los colombianos lo eligieron a él como candidato, ¿sí? Obviamente no, sí, o sea, obviamente yo no cogí el tarjetón de las consultas. Ay, perdón, me pica el ojo. Yo no cogí el tarjetón de las consultas porque no estaba Iván Cepeda, ¿sí? Si Iván Cepeda estuviera en ese tarjetón, pues yo cojo ¿sí? Porque sí, hay que reconocer en este caso el candidato, ¿sí? Pero no, que voy a votar como estrategia de contención para que no suba este o para que no suba aquello, ¿no? ¿Sí? O sea, sería espectacular ver cómo fracasa la consulta hoy, ¿sí? No, es que nadie pidió el tarjetón de las consultas porque a nadie le interesa ninguno de los candidatos que hay ahí. Claro, puede dar la sensación, si ella dice, no, es que yo voy a votar por este o por aquel, puede dar la sensación de que la gente apoya a alguno de la centroderecha, centroizquierda o lo que sea. Y no, o sea, no. Sí, o sea, no hay que, o sea, hay que mandar un mensaje coherente ahí afuera. Y es que ni la derecha, ni la centro derecha, ni los candidatos que están ahí nos interesan porque finalmente ya sabemos cómo ya sabemos cómo han gobernado o han liderado proyectos y no estamos de acuerdo con el liderazgo de ninguno de la derecha, ¿sí? Entonces, como persona, escogí Senado y Cámara y voté, ¿sí? Y ya, sí, ya. Sí, o sea, sí, pero entonces, claro, este tipo, ay, ¿qué lo hice? Ah, veo muy indignada. Ah, mire, ya me tomé la primera fotografía de marzo de mural de memorias. Veo muy indignada a los colombianos y a algunos también reflexivos al respecto. No me parece que este tipo también insulta pues insulta, nos dice que como qué huevonada esa vaina de la estrategia política y toda esa vaina. Solo guardé este fragmento por el video original. Voy a votar en la consulta del centro derecha como estrategia de contención de la derecha más recalcitrante de este que país. voto de contención. Y bueno, ahí el tipo ese da su opinión. No me parece que sea pertinente la opinión de él, pero por ejemplo, otras personas sí hablan del tema específico.
¿Qué es eso de que la gente va a salir a votar mañana por Juan Daniel Oviedo, a validar una consulta en la que están unos impresentables como Vicky Dávila, como Paloma Valencia y una serie más que ni siquiera vale la pena mencionar en este momento? El man así se haya tirado un par de frasecitas pegajosas, en últimas pertenece al mismo sector privilegiado del que vienen todas estas personas y que busca gobernar para ese mismo sector. No nos olvidemos de eso. Independientemente de que usted quiera votar por una estrategia para que no se suba Paloma Valencia o X o Y persona, no olvidemos que cualquier voto que esté llegando a esa consulta está sirviendo para que acumulen más votos, para que generar una impresión en las personas que no están entendiendo esa estrategia, para que vean una votación masiva por ese sector y en últimas busquen apoyarlo y busquen votar más por esas personas. Porque hay un fenómeno en la política y es que la gente quiere estar del lado del vencedor y muchas veces las personas no votan por la intención de que ese candidato lo representa, sino porque no quieren perder. Eso es algo que no podemos perder nosotros de vista. Además, mañana todo el mundo a votar la curul afro. Es una curul en la que todos podemos participar y que yo personalmente esperaría y deseo que Miguel Polo Polo no continúe. Así que hay que salir a votar masivamente por esta curul también. No le van a entregar el tarjetón porque sí, porque usted llega a la mesa de votación. Tiene que solicitarlo. ¿Qué es eso de que Y bueno, ahí también habla de un tema y es que hay gente que no tiene, o hay gente que no debe volver al Congreso, ¿no? Ya obviamente son las 2:33 y su puesto de votación está todavía cerca a su casa y puede votar, vaya y vote, ¿no? Yo no escogí el tarjetón de los afro por el tema de que, bueno, sí, o sea, si bien sabía de algunas personas que están trabajando, o sea, que también están en ese tarjetón de los afro, temas, no sé, sí, o sea, eh, no sé, no voté por eso, voté por Cámara, por Bogotá, sí, y voté por Senado. Dos veces pacto histórico, ¿sí? O sea, debo ser honesto con ustedes. Voté por pacto histórico, ¿sí? Eh, obviamente no me gusta como colombiano que la primera persona de la lista del pacto para el Senado, si no estoy mal, es un tipo Flores que tiene que ver con un clan político y no me gusta específicamente eso. Sin embargo, considero que hay personas que están en la lista del pacto histórico que me representan como persona. El pacto histórico me representa en muchos sentidos y pues obviamente sí, o sea, yo sé que el juego político es un asco, yo sé que los partidos políticos son un asco, porque incluso yo no estuve de acuerdo con en el gobierno de Gustavo Petro que personas como Roy Barreras o que personas como Armando Benedetti estuvieran dentro del pacto histórico, sí, o sea, es más, si yo tuviese la intención de crear un partido político, sería muy estricto con las personas no sé si se pueda llegar a ser estricto con las personas que militan en ese partido político, pero sí sería muy estricto con respecto a quién entra al, al partido político, ¿sí? O sea, porque es que no se puede estar saltando de un lado a otro y entonces figurando en el poder, eh, cambiando las banderas de acuerdo a cómo se mueve el escenario político. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con el tema de Armando Benedetti, ¿no? O sea, que esté en el pacto histórico y que de un momento a otro salta aquí y después al uribismo y después a esto, sí, o sea, porque finalmente dudo mucho de la posición política de esa persona. Es una veleta que se mueve de acuerdo a cómo se mueve el tablero político y no defiende ideales específicos, no defiende ideas políticas, sino que simplemente se marca de una posición u otra dependiendo de quién llegue al poder. ¿Sí? Pero bueno,
creo que uno no controla finalmente quiénes entran al partido o quiénes no entran al partido, ¿sí? O sea, obviamente yo, por ejemplo, no soy militante de ningún partido político. Sin embargo, elegí al pacto histórico porque hay personas que sí quiero que lleguen al Congreso de la República. Eso no quiere decir que no les vaya a hacer un control político como colombiano, eso quiere decir que no vaya a denunciar aquellas cosas de corrupción que estén dentro del pacto o dentro de cualquier partido político, sí, o sea, sí, o sea, pero bueno, sí, o sea, ya, obviamente ya les dije, yo voté por pacto histórico. Eso no quiere decir que yo soy petrista, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy cepedista o yo soy trans, sí. O sea, voy a votar por Cepeda porque considero que el proyecto político que tiene Cepeda y porque considero que la persona, Iván Cepeda, como persona, ha hecho una labor importante eh, a lo largo de a lo largo de su carrera política, ¿no? Fue defensor de derechos humanos, estuvo en procesos de paz, estuvo en el proceso de paz del 2016 con las FARC, eh, siendo una persona, ¿cómo es que se llama? Siendo una persona, bueno, comisionado de paz o lo que sea, ¿sí? Y considero que hay que seguir con la línea de defensa de derechos humanos, hay que seguir con la línea de procesos de paz y en este caso los otros candidatos solo hablan exactamente de lo mismo, hablan de guerra, hablan de armas, hablan de muerte. Y claro, ellos, esos candidatos de la derecha, de la centroizquierda o de la centroizquierda, a mí me parece que es un camuflaje ahí ficti en el fondo finalmente son de derecha, ¿sí? O sea, esa vaina del centro no existe, pero bueno, o sea, según pienso yo. Y sí, obviamente este mamerto dice algo importante en su video, algo importante en ese video y es que hay que tomar una posición política específica, ¿sí? Eso no quiere decir que uno esté a favor de la polarización del país, pero en el juego político, en el juego político hay que tomar una posición específica. Sí, o sea, yo, por ejemplo, soy de izquierdas, ¿sí? O me considero de izquierdas. Eso no quiere decir que despotrique y insulte y maltrate a todo lo que tiene que ver con la derecha, ¿sí? Sino que de alguna manera busco también escuchar y estar atento a lo que dice la derecha colombiana, ¿sí? Porque habrá cosas de la derecha colombiana que quizás, que quizás son importantes. Eso no quiere decir que avale todo lo que viene de la derecha, pero lo tengo en cuenta porque considero que hay colombianos que tienen esa posición y hay que respetarla, ¿sí? Pero en el juego democrático y en la democracia como tal, hay que tener una posición clara. Por esa razón, yo digo que el centro no existe. Sí, o sea, el centro es una farsa. ¿Sí? O sea, el centro no existe. ¿Sí? O usted es de derechas o usted es de izquierdas. ¿Sí? Punto. Puede ser muy radical el asunto, ¿sí? Pero es así, ¿sí? Eso no quiere decir que usted a su contradictor político tenga que odiarlo o tenga que criminalizarlo o juzgarlo, sí. No, estamos en un escenario democrático y pues también, sí, habrá cosas que la derecha dirá que me parecen nefastas, pero habrá cosas que es válido también. Y esa posición, por ejemplo, la posición de Abelardo de la Espriella es muy radical
es de polarización y es de criminalizar al contradictor político cuando dice que va a destripar a la izquierda. Ese discurso no lo necesitamos en la presidencia, no lo necesitamos en el próximo gobierno. Necesitamos una persona que busque integrar a todos los colombianos, que represente a todos los colombianos. Ahorita, claro, ahorita la disputa, personalmente creo, está entre este candidato, Abelardo de la Espriella, y está entre el candidato Iván Cepeda, ¿sí? Teniendo dos posiciones claras en confrontación, que tienen que ver con la derecha y la izquierda. Paloma Valencia es un títere, sí, o sea, personalmente pienso que Paloma Valencia es un títere, sí, o sea, la persona que está detrás de Paloma Valencia y que mueve los hilos es Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Tanto así que, por ejemplo, hace unos años Juan Manuel Santos era el títere de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? ¿Y qué hizo Juan Manuel Santos? Cortó los hilos y dijo, no, yo me voy, o sea, yo no soy títere de nadie y tal. Y ahí se generaron los odios políticos y todo lo que quieran decir. Paloma Valencia es claramente un títere, sí, o sea, detrás de Paloma Valencia está la figura de Álvaro Uribe Vélez. Y ya conocemos específicamente qué fue lo que pasó con los títeres de Álvaro Uribe Vélez. Iván Duque llegó a la presidencia por ser el títere de Álvaro Uribe Vélez. En la autopista norte, en algún momento, como yo estoy yendo todos los días hacia el norte de la ciudad, eh, cuando me devuelvo a casa, pues he visto en los últimos días, he visto pues publicidad política, ¿no? Y hay una publicidad de un senador o representante a la Cámara que está él y está la figura de Álvaro Uribe Vélez. Y entonces el eslogan del tipo era soy Álvaro, el de Uribe. No sé si el tipo se llama Álvaro también, pero decía soy Álvaro o Álvaro, el de Uribe, ¿sí? Y claro, mucha gente todavía se identifica con la figura política de Álvaro Uribe Vélez. No sé si todavía tiene el poder, el poder político como tal. Creo que a lo largo de estos años y las investigaciones que se han hecho con respecto a Álvaro Uribe Vélez, pues ha desmejorado muchísimo su liderazgo político, pienso yo, sí, o sea, todos los escándalos de la parapolítica, todos los escándalos de, del hermano, todo el tema de la gestión, lo que se ha descubierto de la gestión que ha hecho Álvaro Uribe Vélez en los cargos políticos que ha tenido, en los cargos en la aeronáutica, bueno, las cosas que han salido como a la luz de esto y que todavía se investigan, ¿no? Cuando el tipo Jesús María Valle, defensor de derechos humanos, habla de que el crimen incluso de Jesús María Valle, cuando este tipo era gobernador de Antioquia, que es un crimen de lesa humanidad y que todavía está abierto y que todavía hay que investigarlo, eh, todo el tema de, sí, la disputa entre Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda y el juicio que le hicieron a Álvaro Uribe Vélez, bueno, sí, o sea, y todo lo que salió a la luz el año pasado y los años anteriores, eh, claro, Álvaro Uribe Vélez ya es culpable, sí, a pesar de que en segunda instancia haya pasado otra cosa, eh, Álvaro Uribe Vélez es culpable, sí, o sea,
En el juicio se demostró que el tipo era culpable. Que claro, se utilizan las estrategias de la política para irse lavando las manos y aprovecharse incluso del tema de cómo cojea la justicia, ¿no? Porque pues siempre hay una segunda instancia, siempre hay una triquiñuela que se hace en la política para que las personas poderosas del país se laven fácilmente las manos y ya, ¿sí? Yo considero que lo que sucedió con el juicio de Álvaro Uribe Vélez fue toda una estrategia ay, sí, que esta persona lo ponga como culpable y después lo salvamos por aquí, ¿no? Eh, sí, obviamente, el tema de Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, el tema de cómo los medios de comunicación están completamente callados y no han dicho nada sobre Pastrana, ¿sí? Eh, sobre los archivos de Epstein, sobre su relación con Maxwell, todo este tema turbio. Sí, Álvaro Uribe Vélez hace parte de esa clase política y hace parte de esos intocables, lastimosamente son intocables, que finalmente, pues, que lleguen a pagar cárcel y que sea esa cárcel, casa por cárcel, porque claro, sí, o sea, a muchos los han condenado por diferentes crímenes, pero pues terminan viviendo en sus mansiones, en sus grandes apartamentos, en lugares supremamente cómodos, ¿no? Eh, pero pues, o sea, no sé. O sea, el juicio de Álvaro Uribe Vélez fue toda una triquiñuela ahí ficti, porque en segunda instancia terminó que no es culpable y bueno, ¿sí? Cuando las evidencias, cuando las cosas finalmente demuestran que el tipo es culpable, ¿no? Y no solo culpable por la compra de testigos y toda esa vaina, sino que hay un tema de fondo y es que este tipo tiene una historia oculta, su familia tiene una historia oculta bastante turbia con respecto con respecto al tema del paramilitarismo y al tema de algunas cositas que me parece que es turbio, ¿no? Pero bueno, finalmente la figura de Álvaro Uribe Vélez, no sé, siento yo que ha perdido poder en los últimos tiempos. Tanto así que su títere de Paloma Valencia no sé si llegue a ser candidata presidencial como relevante, ¿sí? Obviamente Paloma Valencia también es otra de esas niños y niñas nacidas con el apellido X, ¿no? Con el apellido Valencia, ¿no? Entonces, no se nos puede olvidar que Paloma Valencia es nieta de Guillermo Valencia, creo, Guillermo León Valencia, creo. No se nos puede olvidar eso, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente la contienda electoral está entre esos dos personajes, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. Siento yo, ¿no? Siento yo. Habría que ver ahorita cómo queda finalmente los candidatos a la primera vuelta. Eh, Me preocupa. A mí personalmente me preocupa que personas como Abelardo de la Espriella lleguen al poder, ¿sí? Porque es una persona muy militarista, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Yo no niego que los militares son importantes, que la seguridad, entre comillas, representada en las fuerzas militares, no sean importantes, ¿sí?
Sin embargo, considero como persona que hay que hacer una seria investigación a las fuerzas militares eh, por su pasado turbio dentro del conflicto armado, porque también fueron victimarios o fueron responsables, más que victimarios, responsables de algunas atrocidades que no se pueden pasar por alto, ¿sí? Yo no niego que existen muchos militares muy, o sea, que han dado su vida y que han hecho un ejercicio muy honesto de proteger a todos los colombianos y que obviamente no les niego tampoco la inteligencia militar que han hecho en varios operativos que se conocen eh, por el tema por el tema mismo por el tema mismo de defender a todos los colombianos. Sin embargo, también son responsables de una serie de delitos que hay que seguir investigando, ¿sí? Y que hay que ver que las cosas no se hicieron de la mejor manera, como debían hacerse, ¿no? Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Resulta que, pues sí, ya falta más o menos una horita, son las 2:53, o sea que todavía tienes tiempo de ir a votar. Por favor, vota por el que creas que representa finalmente a los colombianos. No por el político que o sea, no por el político específico, sino por aquí, o sea, por Colombia, ¿sí? Por lo que sea mejor para Colombia, lo que sea mejor para Colombia, no menos impuestos y más libertades y que yo no sé qué, eh, menos impuestos para los empresarios, porque cuando una persona dice menos impuestos para los empresarios, finalmente lo que realmente le importa a esa persona no son los colombianos, sino los empresarios, ¿sí? Y el tema de los empresarios aquí en Colombia es que luchan y tienen o sea, tienen un poder con respecto a defender sus propios intereses y sus propios negocios. Por ejemplo, yo soy defensor de lo público, más que de lo privado. Si yo tuviera el poder, en realidad haría todo lo posible por mejorar lo público para que sea de igual o mejor calidad que lo privado. ¿Sí? Porque finalmente lo público nos pertenece a todos los colombianos. Y no porque usted es familiar o amigo de yo no sé quiéncito y entonces X cosa es importante, ¿no? Por ejemplo, no voté, y volviendo al tema de las consultas, no voté con respecto a las consultas porque ahí están todas las personas que finalmente o sea, ahí está, por ejemplo, Galán, pero Galán no es absolutamente, o sea, Galán es un nadie, ¿sí? Pero no un nadie que se haya hecho a pulso, ¿sí? Sino que Galán no representa absolutamente nada. Y lo único que se le puede, o sea, la única razón por la cual el Galán que está ahorita como candidato presidencial, el único mérito de él es llevar el apellido Galán. O sea, es llevar el apellido Galán. El alcalde de Bogotá, el único mérito que tiene es haber sido parido y tenido el apellido Galán. Al igual que los Valencia, ¿sí? Paloma Valencia, ¿sí?
Y hay mucha gente ahí afuera en esas consultas que si uno se pone a escarbar, tiene que ver con el amiguito de este, con el amiguito de allá. Sí, o sea, tiene que ver con toda esa triquiñuela. De la política incluso, ¿sí? El tema de meter a Benedetti por ejemplo, en el pacto histórico, que se metió ahí Benedetti, se metió Roy Barreras, son gente que si uno se pone a escarbar la historia, tiene que ver con que se era de este clan político, de esta la otra, sí, sí. O sea, incluso hay una cosa que ya prácticamente ya es solo reconocerlo como por la historia misma del país, pero eh, hay una, hay una, hay una creadora de contenido que se llama Carolán Figueroa, y ella tiene un programa que se llama La Píldora en YouTube. Y hace poco hizo una vaqui para hablar de los candidatos del Senado, hizo todo, o sea, recogió una plata y al recoger esa plata investigó los clanes políticos regionales y todo este asunto, hizo una investigación muy juiciosa, pero cuando uno se pone a ver, el escenario político está lleno de papás, hijos, abuelos, ¿sí? Y se han disputado el poder desde siempre, ¿sí? Entonces, ¿por qué dije que ya es un tema de la historia, ¿no? Un tema ¿por qué dije ahorita que eso ya solo es importante por el tema de la historia? Porque pues obviamente ya no, ¿qué pasó? ¿Por qué no está escribiendo? Ay, carajo. Y ahora mi computador me está fallando. ¿Por qué me estás fallando? Eh, ella es Carolán Figueroa. Nunca he leído la descripción de esto. Apóyanos dentro y fuera de Colombia usando. Ah, bueno, ella está recogiendo unos recursos para hacer una investigación específica sobre la primera vuelta. Ya la hizo específicamente con el Senado, con los candidatos al Senado. Y aquí están los videos los capítulos que hizo con respecto a los clanes políticos y todo este asunto. Eh, o sea, la verdad sobre el poder detrás de las elecciones, mapa del poder, alerta de las listas del Senado, capítulo 2, capítulo 3, el clan Char, los clanes de las listas del liberal y conservador, para la política y clan Blel, eh, fichas, fichas de la baronesa Dilia Francisco Toro. Y bueno, o sea, fue una serie de videos para votar específicamente bien en las elecciones, ¿no? O sea, creo que hicieron una labor muy interesante y obviamente brindaron una información muy valiosa de muchos candidatos al Senado y a la Cámara que finalmente pues son gente que está relacionada con X clan político, con X clan familiar, ya sea regional o demás, ¿no? Y obviamente muchos de los que van a quedar como senadores de la República
finalmente no es por el mérito propio que llegaron y se formaron en educación pública y que batallaron y que finalmente se hicieron con el Congreso, sino que es el amigo, del hermano, del primo, del tal, 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 y que tiene que ver con este clan político. Muchos van a llegar al poder con eso. Y obviamente van a llegar al poder porque fueron financiados por las mismas maquinarias que gobiernan el país, ¿sí? O sea, eso es así, ¿sí? No quiere decir que no esté mal, está completamente mal, ¿sí? Pero eso es así en el país. No quiere decir que, o sea, es que no quiero que se quede con él. Es que es así y ya, ¿sí? Sino que es así y hay que empezar a cambiarlo, hay que empezar a romper con con esos, con esos sistemas que finalmente son la génesis misma de la corrupción. Sí, o sea, son finalmente la génesis de la misma corrupción. Porque claro, muchos de esas personas que van a llegar al poder, que ahorita más tarde sabremos quiénes son, eh, van a defender unos intereses o van a estar completamente financiados, sus campañas políticas fueron completamente financiados por empresarios, por gente con poder, ¿no? Y que a través de ellos son todos títeres que se van a mover de acuerdo a los intereses de cada quien. Por ejemplo, o sea, no sé, eh, el tema de los más millonarios de Colombia, ¿no? Los que son dueños de los medios de comunicación. Hace poco salió esta periodista, ¿cómo es que se llama? Ey, ¿Cómo se escribe? ¿Jingle? Esta periodista, nuestro jingle, se escribe jingle, ¿no? Este tema de acá, en medio de las campañas, o sea, ¿cómo es que se llama? Camila Zuluaga, creo que es. yo no sé, hemos hablado de los jingles, a Ah, ver si lo tenemos por ahí, pero creo que el jingle más pegajoso, Oscar, dígame si usted lo ha oído, hasta el momento me ha parecido el de Cambio Radical, que es Y bueno, ahí una señora periodista de un Blue Radio eh, habla de un supuesto. tan pegajoso que es que me acuerdo, Ah, yo que lo vi es esta mañana. la del cambio, el Sí, cambio es radical, o sea, Sí, como, sí, sí, sí. pero, o sea, no es que Es sea, buenísimo. es buenísimo. Acá nos van a cobrar la cuña, pero es que de verdad me parece que dentro de lo pegajoso, esto es lo más pegajoso que hemos escuchado. Y bueno, no es inocente que ella diga que el jingle sí, aquí nos van a cobrar la cuña y toda esa vaina, sí, pero es que pongámonos como tal a pensar, hay en Grupo Valorem, propiedad de la familia Santo Domingo, ¿no? Entonces, la familia Santo Domingo, encabezada por Alejandro Santo Domingo, y bueno, sí, o sea. Y entonces, si uno se pone a ver más a fondo, si nos ponemos a escarbar la historia de la familia Santo Domingo y qué campañas electorales estuvieron financiadas por los Santo Domingo, lo más probable es que encontremos por ahí en alguna parte que financiaron la campaña de cambio radical. Sí, o sea, estoy casi seguro. Sí, o sea.
Sí, algo habrán tenido que ver con Cambio Radical, ¿sí? Y no es que la periodista, obviamente, muy objetivamente diga, no, es que me gusta el jingle de Cambio Radical y que yo no sé qué, toda esa vaina, y que tenga una posición clara política, ¿sí? Sino que detrás de cada una de las palabras que está diciendo Camila Zuluaga, hay un fajo de billetes. Obviamente ella tiene que proteger su puesto en un medio de comunicación masivo, eh, en una radio que es prácticamente propiedad de un empresario. Y esto, sí, o sea, no se puede ser objetivo eh, eh, en un tema cuando los dueños del medio de comunicación que estás, en el que estás trabajando son los empresarios más adinerados, uno de los empresarios más adinerados del país y que tiene re- mm, muchos negocios en Colombia, ¿sí? Pero, o sea, yo no estoy criminalizando aquí a los Santo Domingo y criticando a los Santo Domingo por ser solo Santo Domingo, ¿sí? Es más, o sea, finalmente esos empresarios tienen intereses en Colombia y velarán en cierto sentido por los mismos colombianos, ¿no? Sí. Obviamente, por ejemplo, este tipo Sarmiento Angulo, ¿sí? Sarmiento Angulo también ha hecho cosas por Colombia, ¿sí? Pero obviamente él tiene sus intereses privados y obviamente él tiene sus intereses ahí. Lo que hay que hacer es invitar de alguna manera a estos grandes capitales a invertir más en el país para que dignifiquen un poco más o sea, incluso, o sea, que en realidad le apuesten a un proyecto colombiano, ¿sí? Y no no simplemente que todos los grandes capitales lleguen finalmente a las manos de ellos y ya, sino empezar a circular ese poder, ¿sí? O sea, ¿a, a qué me refiero con esto? Sí, o sea, yo no, o sea, si yo tuviera la posibilidad de hablar con un Santo Domingo o de hablar con una persona, obviamente me gustaría tener un poco más de conocimiento al respecto de cómo funciona la política en el mundo y los intereses políticos y todo el tema, ¿sí? Pero de alguna manera buscaría, obviamente, incluso hasta buscaría la asesoría de esos de esos grandes empresarios, porque son finalmente ellos los que tienen unos intereses en sus negocios. Pero haría todo lo posible para que no simplemente se fijaran en cómo van a seguir ganando dinero, sino, hey, sí, o sea, cómo sacamos adelante un proyecto de país, ¿no? ¿Cómo sacamos adelante un tema de país? Sí, o sea, cómo hacemos incluso, por ejemplo, el tema de Sarmiento Angulo. Sarmiento Angulo sacó hace poco una cosa que queda en la 200 en la 210, en la 170 perdón, que es el centro oncológico. ¿Cómo se llama? Centro Oncológico 170, el CETIC, ¿no? Ay, ¿quiénes somos? Somos el Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Sí, o sea, este centro lo sacó Sarmiento Angulo, ¿no?
una fundación sin ánimo de lucro y resultado de la iniciativa filantrópica del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. No sabía que era una fundación sin ánimo de lucro. Y su familia dedicada a la atención integral e investigación en Colombia y el país y la región. Aquí hay una cosa, ¿sí? Es una fundación sin ánimo de lucro, según dice este asunto. Sin embargo, es una entidad, si no estoy mal, privada, ¿sí? ¿Cómo hacer que este centro de tratamiento e investigación, ¿sí? Que es una vaina privada, trabaje de la mano con el Instituto Nacional de Cancerología, ¿sí? Que es una vaina pública? Y no que se pelee lo público y lo privado, sino ellos, ¿sí? O sea, ambas cosas buscan el bienestar mismo de los colombianos, ¿sí? No es que, por ejemplo, si yo tuviera el poder, no es darle más herramientas a la fundación privada de Sarmiento Angulo, ¿no? Porque finalmente el tema es velar por todos los colombianos. Claro, este tipo, sí, una fundación sin ánimo de lucro y todo ese asunto, pero tiene unos intereses personales. Entonces, poner esos intereses personales en el bienestar de todos los colombianos. No, bueno, sí, o sea, y obviamente, volviendo al tema de Camila Zuluaga, pues obviamente Camila Zuluaga, pues obviamente tiene que hablar bien de los negocios, incluso que tienen sus patrones en ese asunto, ¿sí? Sí, o sea, entonces jingle de cambio radical, uy, no, que es pegajoso y llamativo y toda esa vaina, ¿sí? Puede incluso que ella odie cambio radical, pero lo que no vemos en cámara es que hay una persona vigilando que Camila Zuluaga no se salga de su papel. Obviamente, si este proyecto y a todas estas, de una vez empiezo si este proyecto tuviera apoyo financiero, ¿sí? Finalmente quiero decir que si ese apoyo financiero llega a darse, obviamente voy a hablar y voy a despotricar del que sea, porque finalmente lo que yo pretendo realizar, o sea, lo que yo pretendo realizar es velar también por el bienestar de todos los colombianos, independientemente de quien sea, no por los intereses de unos cuantos, sino por los intereses de todos los colombianos. Es más, si yo tuviera el poder o algún tema, eh, un cargo público, un cargo específico, ¿sí? Pucha, o sea, el tema es que defendería lo público, más que lo privado. Y eso es una cuestión de principios. Porque es que lo público vela por mí en el hecho de que yo soy un colombiano que tiene derechos a diferentes cosas. Cuando defiendo lo público, yo no soy un colombiano, sino que yo soy un usuario. Y el problema de ese cambio de etiqueta de ser un colombiano a ser un usuario tiene que ver con el hecho de que en el momento en el que yo no tenga absolutamente nada, lo privado me va a botar y me va a dar una patada y es que usted no tiene nada para aportar, entonces suerte, ¿sí? Mientras que en lo público
Si no tengo nada, de alguna manera, o sea, tengo a disposición una serie de cosas que me van a sostener como persona. ¿Sí? Tengo un estado que me sostiene como persona. Ya. Pero han renegado de lo público y, o sea, o sea, bueno, en fin, estoy buscando apoyo financiero de alguna manera que apoyen este proyecto. Sería genial que apoyaran este proyecto para mejorarlo también. ¿Y cómo mejorarlo? Quizás habrá comentarios que tengo, habrá comentarios que hago yo que quizás están muy débiles o quizás me falta aprender algunas cosas. Con ese apoyo financiero podría buscar asesorías, buscar también a expertos que me aclaren ciertas cosas, perfeccionar este proyecto porque creo que es un proyecto interesante, porque creo en él, ¿sí? Firmemente en que de alguna manera haré una transformación de los colombianos, ¿no? Pero bueno, es una labor que me llevará mucho tiempo, pero pretendo realizar. Perdón, pretendo realizarlo. Voy a dejar esto en pantalla unos minutos, voy a recargar cafecito y ya vengo y sigo hablando del tema. Bueno, finalmente sí estoy buscando apoyo financiero. Vamos a ver. No, no oriné y tengo ganas de orinar. Ya vengo. Bueno, sí. Ayer
Bueno, es que bueno, en fin. Ayer, ayer estaba hablando de que el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, me representa como persona, ¿sí? ¿Y por qué creo que me representa como persona? Porque Gustavo Petro habla, su discurso está centrado en el pueblo. Una persona de la derecha podría decir que Gustavo Petro utiliza en su discurso a los pobres, a los necesitados, a los colombianos, al pueblo, ¿no? Y podría criticar ese discurso de Gustavo Petro diciendo que, ay, sí, utiliza a los pobres para llegar al poder, ¿no? Sin embargo, ¿por qué digo que me representa? Porque es que o sea, Gustavo Petro en sus discursos me, 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 me tiene ahí presente como colombiano, ¿sí? Mientras que cuando uno escucha el discurso del uribismo, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez, hace poco que sucedió todo el escándalo de la Corte Suprema que quitó el salario mínimo y toda esa vaina, y todos estos políticos en campaña electoral se pusieron a hacer videos y no, que ahora sí hay que pagarles a los trabajadores eh, el salario mínimo como está y que yo no sé qué y que traen. En los discursos de Álvaro Uribe Vélez está el empresario, ¿sí? Está el empresario, o sea, el foco de atención es, vamos a bajarle los impuestos a los empresarios, ¿sí? Supuestamente con la idea de que bajando los impuestos a los empresarios van a poner en funcionamiento de los mismos empleados esos capitales, cosa que nunca se ha visto que suceda, ¿sí? Simplemente los empresarios dejan de pagar tantos impuestos y lo que hacen es prácticamente acaparar ese dinero, ¿no? O sea, no es que lo distribuyan entre sus empleados. Cuando, por ejemplo, se habla de subirle el salario a los trabajadores, ¿sí? En el discurso de Gustavo Petro está presente el trabajador más que el empresario, ¿sí? Claro, la figura del empresario es importante, ¿sí? Porque es el que tiene un capital, es el que tiene ciertos recursos, ¿sí? Pero no sería absolutamente nada el empresario si no fuera por los trabajadores que hacen que sus riquezas aumenten. Entonces, cuando Gustavo Petro contiene a los trabajadores y se da, o sea, se da cuenta en cierto sentido que el trabajador es el que genera las riquezas de los empresarios, ¿sí? Y trata de dignificar esto, salta a la derecha y dice, no, es que el empresario se va a ver jodido con el aumento de los sueldos de los trabajadores, ¿sí? Y entonces los de la derecha empiezan a pelear por el tema de los intereses de los empresarios. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que se ve en esa balanza? ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve en esa balanza de discursos? Que en el discurso de la derecha y la defensa de los empresarios es defender cuatro, cinco, seis empresarios. Mientras que en el otro discurso, cuando se habla del trabajador, se habla de cientos de personas. Y dignificar prácticamente el trabajo de estas personas, cuando uno se da cuenta de que en los discursos unos velan por los intereses de unos poquitos y otros velan por los intereses de muchos, y al velar por los intereses de muchos es empezar a distribuir esa riqueza acaparada en unos cuantos,
Claro, esos empresarios obviamente no van a dar su brazo a torcer, ¿sí? Van a hacer todo lo posible para que las cosas queden igual. Que la mesa de ellos esté llena de comida y la mesa de cientos de miles de personas no tenga nada, ¿sí? Y claro, lo convencen a usted de que puede ser propietario, puede ser empresario, puede ser, sí, puede ser prácticamente emprendedor y toda esa vaina. Que puede ser emprendedor, empresario, eh, propietario, ¿no? Pero finalmente, y finalmente, por ejemplo, en algún discurso escuché al presidente Álvaro Uribe Vélez diciendo que no, que eh, eh, ¿cómo fue? Escuché a Álvaro Uribe Vélez diciendo que no, que el empresario, los emprendedores, para que los emprendedores tengan créditos para sacar sus negocios adelante, ¿no? Y el tema de los créditos, ¿no? Darle créditos a la gente y toda esa vaina para que la gente misma se endeude, ¿sí? Para que la gente misma se endeude y empiece a pagarle a los bancos y a pagarle a los bancos y a pagarle a los bancos. Pero cuando uno, o sea, cuando la política es distinta, cuando el tema es no, vamos a dar unos subsidios para sacar adelante un negocio popular, un negocio público, ¿no? O sea, un negocio, o sí, este negocio tiene, no sé, eh, busca de alguna manera mejorar las condiciones de vida de una comunidad y que se vuelva finalmente una institución pública. No, eso no nos sirve. Pero bueno, en fin. El tema aquí es que, claro, volviendo al tema aquí vamos a escuchar a la concejal Heidi Sánchez, creo que se llama, eh, sobre la polémica de Carol, no recuerdo el apellido de ella, pero escuchemos. Otra vez a ser idiotas útiles. Por ahí veo a más de uno diciendo, ay, vamos a votar en la consulta de los Giles y vamos a pedir el tarjetón para votar por Oviedo y aplaudiendo a Oviedo para derrotar a Paloma Valencia. Venga, hágame el favor. De verdad, nuevamente, ¿ustedes creen que Oviedo está hablando a favor del gobierno porque realmente lo crea? No, es que la candidatura de Oviedo no es a la presidencia. Oviedo renunció al consejo para lanzarse a la presidencia, figurar nacionalmente y lanzarse a la alcaldía de Bogotá. Y ahí están ustedes haciéndole el favor, haciéndole caso al jueguito que está haciendo el man, porque sabe que Bogotá no es una ciudad que vota abiertamente por la derecha, pero quieren poner a alguien que va a seguir la misma agenda neoliberal de los 3 últimos gobiernos. ¿De verdad ustedes creen que pidiendo, sumándole votos a la gran consulta la están haciendo re bien? No, es que no podemos nosotros permitir que cojan a gente incauta, que haya gente engañando bobos diciendo, oiga, sí, no, es que Oviedo es una chimba, sí, que Oviedo es una chimba diciendo que nosotras las mujeres somos simplemente cifras, sí, Oviedo es una chimba, pregúntenle a ver qué opinaba sobre el salario mínimo y el incremento del salario vital, ah, sí, Oviedo es una chimba, pregunten qué ha opinado sobre las políticas que van en favor de los pensionados, por ejemplo, pregúntenle, eso es lo que nos debe llamar la atención, quién está en favor y profundizando una agenda neoliberal en el país. De verdad, no sirvamos de idiotas útiles. Se los pido, tengamos un poquito de fondo en esta discusión política. Es que no nos estamos jugando cualquier vaina. Nos estamos jugando la continuidad de una agenda progresista, una agenda de derechos, una agenda alternativa. No le sumemos a gente que está engañando simplemente a incautos. Y bueno, este mensaje, obviamente, si no estoy mal, 21 horas, o sea, fue publicado ayer, ¿sí? Y la polémica es de ayer.
Obviamente, siendo las 3:31 p.m. de la tarde, ya la gente votó, ¿sí? O sea, queda media hora para que se cierren las urnas. Entonces, pues te recomiendo que si todavía estás, si tu puesto de votación está en la esquina, ve rápido y vota eh, por el Senado y la Cámara, que pienses finalmente, no que te contiene a ti como ciudadano colombiano, sino que nos contiene a todos como colombianos, ¿sí? Porque si usted, o sea, cuando vaya a votar por su candidato, usted no está votando por el candidato específico, sino porque ese candidato está representando los intereses, ya sea o de un empresario, o de un clan político, o de un partido político, o ya sea por los colombianos y las colombianas, ¿sí? Sí, o sea, tiene que pensar en eso, ¿sí? Cuando vaya a votar, pero bueno, ya es tarde para dar ese mensaje. El hecho es que a partir de ahorita, las próximas horas, se va a ir generando el tablero de ajedrez de los próximos 4 años, ¿sí? 4 años en el Senado. Y ahorita vamos a ver, más tarde vamos a ver si ese Senado es un contrapeso al poder presidencial, si está, o sea, vamos a ver, todavía falta la votación por presidente, pero también hay que ver eso, ¿no? Porque claro, aquí hablamos de una representante a la Cámara o senadora del uribismo, María Clara Rojas, creo que se llamaba ella, en una entrevista que le hicieron, y que ella decía que el legado del presidente Petro a los colombianos había sido el resentimiento, ¿no? El resentimiento que generó en los colombianos. Y ya hablamos de ella, de una entrevista que le hacen en un canal de YouTube que se llama Nos cogió la noche, canal abiertamente de derechas. Y por eso digo, sí, o sea, aunque yo soy de izquierdas, eso no quiere decir que no esté atento a los discursos de la derecha, ¿no? Obviamente tengo que estar atento a los discursos de la derecha, ¿sí? Porque pues el escenario político está configurado por izquierdas y derechas, ¿sí? O sea, sencillamente por eso, y hay que tener mucho cuidado con esos discursos. Y en uno de esos discursos ella habla de que el Congreso de esta vez le hizo un contrapeso bastante fuerte a las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Y no puedo estar más de acuerdo con ella, porque el Congreso no es que le haya hecho un contrapeso al poder del presidente, sino que torpedió la mayoría de cambios que necesitaba el país. Todo lo que pasó con las reformas que buscó el progresismo llevar a cabo, ¿sí? Las torpedearon todas estas personas. Incluso el Congreso celebró torpedear algunos de los proyectos de ley que quería sacar el presidente a todas estas, ¿sí? Obviamente, porque qué eran, o sea, ¿porque qué? Porque mientras que las políticas buscaban dignificar la vida de los trabajadores, de los pensionados, cambiar el sistema de salud y toda esa vaina, muchos de esos congresistas lo más probable es que hayan sido financiados por las grandes EPS para torpedear el tema de la salud, por grandes empresarios para torpedear el tema del trabajo, por instituciones privadas para torpedear el tema de las pensiones, ¿sí?
porque es que es mejor, o sea, es mejor cotizar en Porvenir, ¿sí? Y darle el dinero de mis pensiones a los privados, ¿sí? Darle dinero de mis pensiones a los privados, que obviamente en el momento en el que ya logre la pensión me va a decir, bueno, usted tiene esta plata, ¿no? Se le acabó la plata, qué cagada, ¿no? Qué cagada, ¿sí? Mientras que Colpensiones no solo finalmente lo protege a uno por la plata que cotizó, sino que finalmente si no tiene, o sea, si no tiene de dónde sostenerse, lo sostiene, ¿sí? Porque es algo público y porque vela por los intereses de los viejos colombianos, no por el usuario que cotizó durante sus años de trabajo X dinero y ya, ¿sí? Reparto ese dinero en unos próximos años y si se acabó el dinero, ve a ver qué hace, ¿sí? Entonces, cuando el presidente trata de dignificar el tema de los pensionados, ¿sí? En fortalecer lo público, sale el congresista que está siendo financiado por el dueño del periódico El Tiempo, ¿sí? Y que le da una platica al congresista y el congresista vota que no a la reforma pensional, ¿sí? No porque el congresista finalmente sea una persona que esté pensando por el bienestar de los colombianos, sino que está pensando en cómo no frustrar los ingresos de los empresarios más adinerados. Sí, o sea, por venir no es de Sarmiento Angulo, una vaina privada, mientras que lo público no es, lo público es de todos. ¿Sí? Hay un tipo de un canal de YouTube, de un canal de Instagram que está subiendo videos de cómo todas las empresas estatales colombianas las feriaron en los gobiernos anteriores. Las feriaron, pero de una manera brutal. Y se la vendieron a precio de huevo en los gobiernos de los años pasados. Y todo lo volvieron público, todo lo volvieron privado. Y las empresas que ahorita, o sea, que ahorita de alguna manera serían nuestras y tendrían cientos de millones, ¿sí? Ahora no, son los cientos y millones de grandes empresarios. No han podido vender la ETB, ¿sí? Pero eso sí, ganas no les faltan, ¿no? Ganas no les faltan para vender la ETB y volverla privada, ¿sí? Pero bueno, finalmente, es duro, sí, o sea, lastimosamente, sí, o sea, por ejemplo, o sea, el tema de Álvaro Uribe Vélez y en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez se liquidó Telecom, sí, la empresa de telecomunicaciones de Colombia, sí, Telecom. Mi papá trabajaba en Telecom, se quedó sin trabajo en el 2000, sí. Se quedó en el trabajo empezando siglo, lo liquidaron, sí, le dieron un pocotón de plata.
Lastimosamente mi papá financieramente no fue la persona más inteligente y invirtió en negocios de manera no muy bien, ¿sí? Se quedó sin trabajo. Porque claro, cuando llegaron los dueños de Telecom, cuando llegaron los dueños de la empresa Telecom, le cambiaron el nombre Telecom. ¿Quién compró Telecom? Telefonía Movistar. A principios del 2000, Casa Matriz de Tigo culminó la adquisición de la filial de Telecom, Movistar. ¿De quién es Movistar? Movistar asumió el control del 75% de las acciones de Movistar Colombia, tomando control operacional de la telefonía hispanoamericana. El resto de la participación accionaria sigue en manos del gobierno colombiano y fondos de pensiones. A nivel global, Movistar pertenece a Telefónica. Pero Telefónica, ¿de quién es? Bueno, Telefonía Global España. Bueno, sí. Y claro, sí, o sea, nosotros como colombianos no tenemos una empresa de telecomunicaciones. Triste, ¿no? Triste. La EPS, yo no sé qué, o sea, todo es de los privados, ¿sí? Finalmente, o sea, el tema me parece curioso defender la patria en el discurso de Abelardo de la Espriella, defender la patria. ¿Y cuál patria si no hay? Sí. ¿Cuántas empresas colombianas hay colombianas? Sí, que no le hayan sido vendidas a unos cuantos. Y claro, pues obviamente la gente que vendió las empresas se embolsilló una plata, no sé, buena, grande, sí, o sea, se aseguró la vida de él, ¿no? Se aseguró la vida de ellos. Pero ¿en detrimento de qué? En detrimento de la nación entera. Vendieron las empresas colombianas y ya no tenemos nada de esta, nada que nos levante un poquito el orgullo de ser colombianos, ¿no? Porque todo lo vendieron. Sí, o sea, todo lo vendieron y entonces no tenemos nada para reconocernos con nosotros los colombianos como colombianos, ¿no? Pero claro, con este tema de la globalización y con este tema también de la identidad individual, de estar identificados cada uno con sus propias etiquetas de me salvo yo y lo más importante soy yo y todo lo que me sucede a mí, ¿sí? Todos con la misma idea de la idea de que somos uno y defiendo, o sea, trabajo por mí, para mí, y todo lo que sea para mí, ¿sí? Por ejemplo, no sabía que en la curul afro había un partido político de la vicepresidenta que se llamaba Soy porque somos. Sí, o sea, ahorita se va a elegir presidente, ya en los próximos meses se va a elegir a presidente de la República de Colombia.
¿Y qué es de Colombia? Absolutamente nada, porque pues sí, o sea, se ha velado por los intereses de los grandes empresarios y los intereses del dinero y el territorio nacional es de absolutamente de nadie, sí. O sea, de unos cuantos que han comprado el país a pedazos. Nah, qué asco. Pero bueno, voy a cambiar de tema al segundo tema a tratar que tiene que ver con el Día de la Mujer. Ah, bueno, con el Día de la Mujer. Eh, Veamos este. ¿Redescubrimos a la diosa? Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hay algo que cada vez veo más claro. Hay que redescubrir a la diosa. No me mires así, no te voy a meter en una secta ni te voy a vender suplementos para potenciar tu feminidad. Tampoco quiero sustituir el patriarcado de los hombres por el dominio de las mujeres aplastando a los hombres, que te veo venir. Déjame que te explique. Por cierto, soy Paula, y aquí hablo de ecofeminismo, antropología y medio ambiente. Seguramente ya habrás visto el vídeo delirante en el que un grupo de pastores evangélicos bendicen a Trump y rezan para que Dios le conceda lucidez. Van listos. Todo después de que este señor bombardeara Irán y todo en pos de liberar al país del fanatismo religioso y sobre todo a las mujeres. La sensación de un mundo pasado de vueltas es tremenda, pero de vueltas hacia atrás, hacia el pasado. Si te fijas, toda esta brutalidad se basa en una reacción violenta al feminismo por la vuelta al estereotipo del hombre violento, agresivo y dominante y la mujer sumisa, sometida al varón, y en la exacerbación de un capitalismo cada vez más acelerado que ya no sirve para crear riqueza, sino solo para inflar la del 1% de los súper ricos a nivel mundial. En lo que llevamos de año, 10 mujeres han sido asesinadas y 2 menores, el triple que el año pasado. Una encuesta mundial ha revelado que el 31% de los Gen Z hombres piensa que la mujer debe obedecer a su marido. En Afganistán, el gobierno talibán ha convertido la violencia machista en ley. En Estados Unidos, el retroceso en los derechos reproductivos avanza a pasos agigantados, ayudados por las tradwives en redes y sus admiradoras. La misoginia digital se está normalizando y trasladando a la vida real, y la inteligencia artificial se usa para desnudar fotos de mujeres. Los archivos de Epstein confirman la poderosa red global de pedofilia, de abusos contra mujeres y niñas, y nos dejan perlas como no entiendo por qué las mujeres viven pasada su edad reproductiva. ¡Socorro! Con esta investigación sobre la mística actual me he fijado en que faltan referentes emocionales y espirituales. Parece que solo exista una opción, la de la vuelta al dios cristiano, pero ¿y si redescubrimos a la diosa? Y no me refiero a una diosa suprema omnipotente y a la dominación violenta de los hombres por parte de las mujeres. Me refiero a una concepción de nutrición del cosmos global centrado en los cuidados entre personas, donde los niños son concebidos como el futuro y por tanto toda la comunidad cuida de ellos. Y la naturaleza no está separada del ser humano, sino que es parte indistinguible de nuestra especie y como tal ha de ser respetada y cuidada y nutrida para que pueda servir de alimento para las generaciones futuras y para el resto de especies. Donde la economía está al servicio de la sociedad y no al revés, y sirve para repartir la escasez y asegurar que nadie tenga mucho más que otra persona. Sí, un poco volver a los orígenes de Homo sapiens en lo espiritual. ¿Suena muy loco? Con esto no estoy inventando la rueda ni creando un nuevo culto. Solo digo que eso que decía Mafalda de que para el mundo que me bajo, quizás nos lo tengamos que aplicar en lo de parar y mirar hacia adentro más que hacia atrás, a lo que nos hace bien y nos ayudaría a extirpar esa deshumanización que se está imponiendo. Entonces, ¿qué te parece? ¿Redescubrimos a la diosa? Hoy es Este video me parece bastante fuerte. No tengo comentarios al respecto de redescubrir a la diosa. E incluso me fui mentalmente en un momento de las diosas paleolíticas y todo ese asunto. O sea, me fui. Eh, este video es de una señora que le matan a la hija y el mensaje que da en un momento en que está luchando por la memoria de su hija y por la memoria de todas las mujeres, parece que hay que hacerle difusión en un día donde no se celebra finalmente eh, el Día de la Mujer, ¿sí? Sino que se conmemora y se recuerda que la lucha de las mujeres primero tiene que ser liderada por ellas porque es su lucha, ¿sí?
tiene que ser acompañada por nosotros los hombres, eso sí, también, o sea, desde aquí las apoyo, eh, sino que el tema es que todavía sigue pasando una serie de violencias contra las mujeres que tienen que parar, ¿no? Y aquí en este canal, pues nos unimos incluso al hecho del rechazo, o sea, el rechazo de los hombres violentos, ¿no? O sea, el hombre tiene que controlarse, tiene que educarse también, eh, y o sea, tiene que entender que la mujer es un ser humano igual a él, en todo aspecto. Tampoco es mitificar a las mujeres y ponerlas por encima de los hombres, sino reconocer que sus luchas son legítimas y que es necesario apoyarlas también, ¿no? Eh, y bueno, Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si soy una madre empoderada y feminista y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar que queme, y la que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estábamos todas? Bien a gusto en nuestra casa, llorando y bordando. Ya no, señores, se acabó. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan un patito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan y acosan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ácido. Hablen de las niñas que violan en sus cunas, sus propios padres. Y sus familias se quedan callados porque su religión católica no se los permite. Madre de María de Jesús Jaime Zamudio, que exijo justicia por mí, por mi familia y por mi hija y por todas las que nadie nombra, porque todos los días asesinan una y otra y otra, y no he podido resolver el caso de mi hija y ya me llegaron 10, 100, 1000 casos más. y bueno, sí, creo que ella es mexicana y el tema de la violencia de la mujer es en el mundo, ¿no? Cientos de mujeres en el mundo. Y aunque pues es complicado en este caso, porque pues a ella le mataron a una, no podemos permitir que nos maten a una mujer cercana a nosotros para unirnos a una lucha que tiene que estar de primera línea, ¿no? O sea, el hecho de defender incluso a las mujeres por ser mujeres también, ¿sí? Y no justificar que ya tienen los derechos, que ya no las matan, porque siguen apareciendo muertas mujeres. Ayer cuando estaba fuera de línea, eh, el tema de Samboní, ¿no? De la niña que mataron como en el 2016, no recuerdo cuándo mataron a la niña Samboní, y que el que mató a la niña Samboní era un tipo Noguera. Samboní, eh, Juliana Samboní. A un año del asesinato de Juliana Samboní, el caso de Juliana Samboní, la niña de 7 años secuestrada, torturada, abusada y asesinada en Bogotá, que conmueve a Colombia. Bueno, el tipo se llama Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años. Secuestró a la niña, la abusó, la torturó y toda esa vaina, metiendo drogas, o creo que estaba drogado finalmente. Los hermanos, obviamente es un arquitecto que tenía bastante dinero,
Los hermanos trataron de encubrirlo. Supuestamente dicen los hermanos que no, que colaboraron con las autoridades. Y el hecho es que la familia Noguera tiene que pagarle a la familia de Juliana Zamboni como 1 millón, ¿qué? 1.000 millones de pesos, si no estoy mal. Tienen que pagarle una plata. Se declararon en insolvencia, o sea, utilizaron el derecho y utilizaron las triquiñuelas del derecho para declarar los negocios que tenían prácticamente, se declararon en bancarrota para no pagarle a la niña Zamboni, para no pagarle a la familia de Zamboni. Obviamente el dinero no les va a devolver a su hija, pero es como las personas, incluso estas personas que, que tienen recursos, estas personas que hacen parte de las clases dominantes de alguna manera, siguen saliéndose con la suya y las personas que obviamente no tienen absolutamente nada, finalmente terminan sin nada, ¿no? Eh, una creadora de contenido habló de ese caso específico de Juliana Zamboni. Y obviamente, sí, o sea, cómo se utiliza el conocimiento en el derecho, cómo se utilizan los conocimientos en los abogados para lavarse las manos y no responder frente a una violencia que le ocasionaron a una niña, a una mujer, a una niña, mujer. eh, o sea, sí, niña, bueno, en fin. eh, y es completamente asqueroso, completamente asqueroso. El proceder de la familia de Noguera es completamente asqueroso, porque se aprovechan incluso de los más vulnerables, ¿sí? Eh, y no estamos hablando aquí de dinero, ¿no? O sea, el dinero de alguna manera sirve como, entre comillas, sería una reparación, entre comillas, ¿sí? No, obviamente ese dinero no les va a reparar el hecho de la falta de su hija, ¿sí? Pero el dinero en este sentido no se refiere a los 1.000 millones de pesos que le deben, ¿no? O sea, no es obviamente la familia de Noguera sí lo ve como, uy, nos toca bajarnos de 1.000 millones de pesos del bolsillo, ¿no? Y entonces lo resienten ahí, sino que el dinero en este caso es, o sea, y el no contribuir, el no devolverle a la familia, rectivimiza, bueno, rectivimiza a la familia de Juliana Zamboni, ¿sí? O sea, perdieron a su hija y no tienen absolutamente nada a cambio, o sea, nada a cambio con la pérdida de su hija. No se hizo justicia con la pérdida de su hija. ¿Sí? O sea, no se hizo justicia porque se utilizaron las triquiñuelas del derecho para no cumplir con una responsabilidad que tenían. Los trucos de los Uribe Noguera para no pagar un peso. Los trucos de los Uribe Noguera. Vive en el Tambo, Cauca. Al dolor de haber perdido a su hija se suma el de vivir sin haber sido reparados por los que lo destruyeron. Ellos son la familia de Bogotá llamada Uribe Noguera. Rafael, el hermano menor, secuestró, violó y asfixió a una niña de 7 años, Juliana Zamboni. El crimen ocurrió en el edificio que se llamaba
Ecus 66, ubicado en la calle 64 con carrera tercera. Los detalles no los voy a repetir acá. Todos tenemos estampillados en nuestros recuerdos. Este caso sobrelleva una revictimización. Los Uribe Noguera movieron sus fichas para no pagar un peso a los Zamboni. Cuando condenaron a 52 años de cárcel a Rafael, sus hermanos, que también tuvieron implicaciones en el caso por haber enterado, por haber entrado al apartamento cuando Giuliani ya estaba muerta y antes de que entraran las autoridades tuvieron antes de que entraran las autoridades. Estuvieron acusados del crimen de encubrimiento y alteración de las pruebas fueron absueltos. Primero fueron absueltos, ¿no? O sea, más revictimización. Y su mamá se comprometieron a pagarle una indemnización a la familia Zamboni. Esto debería ser pagado vendiendo ese conjunto de apartamentos que pertenece a la construcción en donde Rafael Uribe Noriega como el dueño. La empresa se llama Laxous. Cuando el foco mediático se fue de ellos, hicieron una jugada societaria que indigna, la liquidaron. Eso se lo iban a pagar a los proveedores de deuda y nunca lo hicieron. Ellos se quedaron con eso. No solo liquidaron, sino que la familia Uribe Noguera empezaron por su mamá María Isabel, viven allí, en el mismo lugar donde donde su hijo mató a Juliana. Incluso cuando se entra a ver las fotos de WhatsApp, María Isabel se ve la foto completa de la familia en donde aparece el supuesto Rafael. El Tambo es la tierra cruzada por la guerra. De allí estaban saliendo los papás de Juliana y por eso llegaron a Bogotá, en donde sintieron el dolor a azufre de la maldad, el olor a azufre de la maldad. Hace un buen tiempo no sabemos nada de ellos. Colombia los borró del mapa. El edificio de Cruz 66 ya no se llama así. Forma parte de un complejo de apartamentos que sigue perteneciendo a la familia Uribe. Fernando, quien fue absuelto por los delitos de los que se le acusaban en el encubrimiento de su hermano después de haber asesinado a Juliana, aparece en ese momento como socio de la firma Brigard Urrutia. Según las fuentes de la misma fiscalía, la familia de Uribe Noguera intentó convencer a la fiscalía de ese momento en la cabeza de Néstor Humberto Martínez que los Zamboni tenían una red de prostitución infantil. Los medios han sido particularmente cuidadosos a la hora de tratar este tema. Desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos, trataban a Rafael Uribe Noguera como un exitoso arquitecto bogotano. En este momento a los Zamboni no lo reparó nadie. Se necesita que se retome este tema y exigen a esta presente familia, los Uribe Noguera, quienes están obligados a reparar. Sí, sí. Bueno, sí. Y el tema aquí es que no solo era una niña, no solo era mujer, no solo es un hombre atentando contra las infancias y contra las mujeres, ¿sí? Y que sí, está pagando cárcel, ¿sí? Obviamente el criminal está pagando cárcel. No lo pudieron salvar los hermanos. Pero aquí hay una serie de responsables, ¿sí? Que no es simplemente Rafael Uribe Noguera, no es simplemente él, es el hermano que encubrió eso, es la hermana que trató de salvar a su hermano.
es las triquiñuelas que hacen para no reparar económicamente a la familia. Y vuelvo e insisto, el dinero no es lo importante, ¿sí? Porque el dinero aquí no significa plata, ¿sí? El dinero aquí no significa plata, ¿sí? Claro, para los Noguera sí significa plata y por eso hicieron todas las triquiñuelas que hicieron para no pagar un solo centavo. Puede que la familia de Zamboní ni les interese el dinero, porque eso no les va a devolver a la hija, no les va a devolver a su familiar. Pero lo que hace la gente con dinero es lo asqueroso, es lo que realmente genera asco de los seres humanos, de estos seres humanos que no son humanos ya. Claro, el tipo está pagando cárcel y todo el mundo dice, no, pues ya está en la cárcel, ¿sí? Pero ¿dónde estaba incluso el Estado también? Las autoridades defendiendo a las infancias. E incluso, ¿dónde estaba? No, o sea, aquí hay una serie de irregularidades. Pero bueno, finalmente voy a intentar ir cerrando este bloque. Yo sé, es muy complejo todo, pero bueno, finalmente voy a ir a intentar cerrar. Hoy no es un día de celebración como tal, no celebramos el Día de la Mujer y regalamos rosas y hacemos y invitamos a comer y toda esa vaina. Sí, o sea, sí lo hacemos. Sí, bueno, las personas que tienen los recursos para hacerlo, ¿no? O sea, el detalle mismo de recordar ese día como un día importante no significa simplemente enaltecer la figura femenina y enaltecer a las mujeres por ser mujeres, ¿sí? Significa reconocer que las mujeres vienen luchando por una serie de derechos, luchando por ser ellas en plena libertad y con todos los derechos garantizados para todas y cada una de ellas, de las mujeres, ¿sí? Una lucha que tiene que ser liderada por mujeres, no porque no porque no, es la lucha de ese género, es la lucha de ellas, ¿sí? Los hombres tenemos que apoyar esas luchas, tenemos incluso que callarnos, ¿sí? Que callarnos en un momento tan importante y darle voz a ellas. Por eso incluso el tema el tema de escucharlas a ellas, ¿no? Si eres mujer y hoy puedes leer y escribir, estudiar una carrera, ir a un bar con tus amigas, hacer deporte, ir a la playa, viajar sola, tener una cuenta en el banco, firmar un contrato, administrar tu propio dinero, divorciarte, votar, participar en política, decidir sobre tu propio cuerpo, elegir si quieres ponerte una falda o un pantalón, subirte a un escenario o incluso dejar un comentario en este vídeo, es gracias al feminismo. Lo que hoy parece obvio, durante mucho tiempo fue impensable. Y esa es la trampa de los derechos, que cuando funcionan se vuelven invisibles. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que somos feministas si vivimos cada día dentro de los derechos que conquistó el feminismo? Nombrarlo no nos resta nada, nos conecta con todo lo que ya hemos ganado. Feliz y combativo 8 de marzo. Y bueno, ahí hay también una lucha del tema del feminismo, ¿no? Pero pues estamos aquí, ¿esto qué es? Venimos de países distintos, de historias distintas, pero de una misma lucha. En Latinoamérica, ser mujer todavía duele, todavía cuesta, todavía incomoda. Nos enseñaron a negociar el miedo, a negociar nuestros sueños, nuestro cuerpo y nuestra voz. A creer que siempre había que ceder, pero hoy no. Hoy, con la voz de todas juntas en cada rincón de Latinoamérica, escribimos el manifiesto de lo innegociable. Y gritamos,
No negociamos nuestros derechos. No negociamos las infancias sanas y felices, la prohibición del matrimonio infantil. No negociamos castigo para los abusadores, señalar a quienes nos violentan, ponerles nombre y rostro. No negociamos la educación sexual integral, ni el consentimiento. No negociamos alzar la voz sin miedo al que dirán. No negociamos el fin del patriarcado ni las feminidades diversas. No negociamos nuestra independencia económica y mucho menos nuestro derecho a decidir. No negociamos nuestro lugar en el deporte ni en el reconocimiento justo a las atletas. No negociamos buscar justicia, aunque todo esté en nuestra contra. No negociamos nuestra libertad, no negociamos nuestras vidas. A quienes quieren decidir por nosotras, les decimos claramente, no necesitamos su permiso para existir. Para vivir, para triunfar, creemos en el cuidado, en el acompañamiento, en la unión como respuesta al odio. Porque separadas nos quieren, pero juntas somos imparables. Venimos de países distintos. Y bueno, con respecto a este tema de la lucha de las mujeres, hay que apoyarlas, y hay que escucharlas incluso, ¿sí? O sea, escucharlas a ellas en este momento tan importante de la historia, ¿no? Bueno, finalmente eso es como el pequeño homenaje o la pequeña reflexión que puedo hacer con respecto a estos dos temas, el tema de las votaciones. Más tarde ya se cerraron, ya son las 4:12, ya se empieza el conteo de los votos. Y recuerda, tu ejercicio político no acaba con lo que acabas de hacer, ¿sí? No acaba con esto, tan solo empieza, ¿sí? Tenemos 4 años en los cuales tenemos que luchar por dignificar la vida de cada uno de los colombianos en el mundo, ¿sí? Haré todo lo que está a mi disposición para dignificar esa lucha de los colombianos. Pero bueno, finalmente, feliz Día de las Mujeres o feliz conmemoración del Día de las Mujeres. Por más lucha hasta que todas y cada una de las mujeres que hay en el mundo sea libre de hacer lo que quiera y sea libre de todas las violencias que hay contra las mujeres. Por mi parte, no es nada más. Nos vemos pronto.